estamos muy contentos de que hayan podido venir hoy con sus familias a participar de la charla acá con el compañero Titín Moreira, que es fundador del partido, del PTS, y militante desde los 70. Así que bueno, vamos a charlar hoy entre todos los desafíos que tenemos la izquierda y bueno, cómo actuar el próximo periodo. Así que bueno, los dejo con él y bueno, gracias. Bueno, más allá de los problemas técnicos, ¿escuchan ahí atrás? ¿Se escucha? Sí, bueno, perfecto. Mazo, bueno, vamos a tratar de hacer un esfuerzo y hacerlo más breve entonces. Nosotros venimos hablando, cuando digo nosotros, digo el PTS viene hablando de que estamos viviendo en estos momentos con el gobierno de Macri, lo que nosotros decimos es el cuarto saqueo. Y los 4 saqueos nosotros los contabilizamos. El primer saqueo fue la dictadura militar en el 76, el segundo fue la hiperinflación de Alfonsín y después asumió Menem en el 89 y entregó todas las empresas del Estado. El tercer saqueo fue en el 2001 y el cuarto saqueo el que estamos viviendo ahora. Entonces hay muchos compañeros que hacen referencia a que todavía no se ve la magnitud de la crisis como la que sufrimos en el 2001 y por lo tanto le parece exagerada nuestra caracterización. Pero estamos en los inicios. Entonces yo quería hacer una pequeña reseña de los anteriores saqueos. Y vamos a empezar con, y particularmente más que en los anteriores saqueos, quiero hacer referencia a 2 saqueos muy importantes que participó la clase trabajadora. Los años 75 y 76 y después en el 2001. En el 76 los militares terminan de dar un golpe brutal y sangriento que lo sufrimos con no solamente la desaparición de una generación, de la vanguardia de una generación, sino con un terror para que las nuevas generaciones ni se animaran a hacer lo que aquella vieja generación había intentado desde el 69. En el 69 en nuestro país, la clase obrera, los trabajadores y el pueblo, con los estudiantes juntos en las barricadas, habían derrotado a la dictadura de Onganía, los famosos ASOS, el Cordobazo de mayo del 69, el Rosariazo posterior de septiembre del 69, fueron derrotas en 2 de las ciudades más importantes del interior del país, que fueron derrotadas las fuerzas policiales por la acción de las barricadas, de las molotov y el enfrentamiento de obreros y estudiantes juntos y adelante, y que solamente fue la entrada del ejército, tanto en Córdoba como en Rosario, lo que pudieron controlar la situación dentro de el centro de esas 2 grandes ciudades, que eran las ciudades que más estaban desarrollándose en el país por un desarrollo de la industria que había logrado que se convirtieran en polos industriales muy importantes. Ese proceso, que fue un proceso con características revolucionarias, se fue desarrollando hasta que terminó derrotando no solo la dictadura de Onganía, sino el régimen militar que se había impuesto en el 55 y que había derrotado a Perón. Digo, era un régimen militar donde tenía proscripto el peronismo, donde cada 2 años había un pronunciamiento militar y por lo tanto las libertades democráticas estaban totalmente cuestionadas cada 2 por 3. Y si había elecciones, como fueron en el 63, que gana Ilía, el radical, el peronismo estaba proscripto. Y antes, en el 58, había ganado otro radical, que era Frondizi, pero con el peronismo proscripto. El Cordobazo, el Rosariazo y todos los asos que le siguieron, que fueron levantamientos en todo el interior de nuestro país, derrotaron a la dictadura militar y derrotaron el plan que habían tenido el imperialismo, la Iglesia Católica y la oligarquía más concentrada en nuestro país, de no solo echar al peronismo y a Perón del poder y exiliarlo en España, sino de aplastar al movimiento obrero, de intervenirle los sindicatos y entonces de esa manera poder imponer un plan de verdadera entrega al imperialismo. Ese plan,
que se empezó a orquestar del 55 fue derrotado en las calles en el 69, porque no solo peleaba el movimiento obrero, sino que peleaban los sectores, el movimiento estudiantil y las clases medias. Esa combinación de obreros y clases medias luchando juntos fue lo que provocó la crisis del régimen, que era un régimen, como régimen político, era un régimen militar, era el régimen de la Libertadora, le llamamos nosotros, que se instaura en el 55 y queda derrotado en el 69. ¿Cómo salir de esta encrucijada, entonces, dice la burguesía argentina, los grandes empresarios, los banqueros y el mismo imperialismo? Traigamos a la única persona que tiene poder sobre los trabajadores y sobre la juventud, esa juventud maravillosa que inclusive había agarrado las armas, la juventud peronista, los montoneros, la FARC, la FAP, las organizaciones que habían agarrado, la juventud había agarrado las armas para pelear contra el régimen militar y para el retorno de su líder, que era el general Perón. Traer a Perón para que él controlara o desviara el proceso que se había abierto en el 69 y que había provocado un fenómeno que no solo era argentino, sino se había desarrollado en varias partes del país, en varias partes, perdón, de América Latina, particularmente en el Cono Sur, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, y que había sido un fenómeno que había tenido extensión internacional. México, Estados Unidos, que se movilizaban contra la guerra de Vietnam, y en Europa, el Mayo francés y tantas otras expresiones de movimientos con características inéditas para el mundo desarrollado como era esto que le estoy contando. El peronismo en el poder intentó desviar este ascenso y no lo logró. Perón muere al poco tiempo. Yo no quiero hacer una historia de peronismo, quiero decir cuál es el fenómeno a la cual el peronismo le vino a poner, intentó ponerle un coto, ponerle un fin. Ese movimiento obrero, compañeros, mientras la juventud, mucha, se armaba y peleaban las organizaciones guerrilleras, ese movimiento obrero no solo enfrentó en las calles al régimen militar de Onganía y después de Lanús, sino que ocupaba fábricas con rehenes para poder conquistar sus reclamos salariales o de reivindicación porque había algún compañero despedido. Entonces, fueron acciones que tomó el movimiento obrero, acciones con un método violento, porque no había otra forma, porque en la calle estaban los tanques. Entonces, si vos ocupabas una fábrica sin rehenes, te desalojaban a los 10 minutos. Eso ya venía inclusive de una cierta experiencia que había tomado el movimiento obrero en la llamada resistencia, que fue todas las acciones que se hicieron del 55 en adelante, de la cual en estos días se cumple de una de esas grandes gestas, se cumplen 60 años de la famosa huelga del frigorífico Lisandro de la Torre en Mataderos, que fue cerrado por el gobierno de Frondizi y provocó un enfrentamiento muy grande, lo pueden leer en La Izquierda Diario, y provocó una huelga general en aquel año, una huelga general muy importante contra el régimen libertador, y que dejó temblequeando al gobierno de Frondizi más allá que haya sido derrotada ese conflicto. Se cumplieron 60 años ahora. O sea que hay una rica tradición del movimiento obrero, que es lo que nosotros queremos rescatar en estas charlas. Y como parte de todo ese proceso, entonces vino la persona más autorizada, que era ese líder, que era Perón, con el intento de desviar ese proceso, de que la juventud no se siguiera desarrollando como una juventud que siguiera con las armas en la mano. Insisto, Perón al poco tiempo murió. Antes de morir se dio cuenta que tenía que darle armas a la burocracia sindical y sacó la famosa ley de asociaciones profesionales, de asociaciones sindicales, que le permite a la burocracia sindical hasta el día de hoy quedar atornillada a los sillones y casi hacer imposible la presentación de una lista. Impuso una reforma del Código Penal que logró que 8 de sus diputados más de izquierda tuvieran que renunciar. Impuso una serie de... terminó con la ley de prescindibilidad de los empleados públicos. Y
no le alcanzó con eso y armó un organismo paraestatal, bandas fascistas armadas que eran la AAA, para matar a activistas obreros, activistas estudiantiles, dirigentes, artistas, intelectuales, para empezar a aplicar el terror. Y eso no le alcanzó. Murió Perón, subió Isabel, y eso no le alcanzó. ¿Cuál era el objetivo del peronismo? Con Perón y con parte de Isabel. Liquidar a la vanguardia, quebrarla, separarla de la base, perseguirla con la burocracia sindical, y si no alcanzaba, con la AAA, y meterla en cara, si se atrevía a tomar una fábrica. O sea, fue una política de guerra contra la vanguardia obrera, estudiantil y popular de nuestro país. Política de guerra, sin cuartel. Y hacia las masas, hacia las amplias masas, hacia los 20 millones restantes, 2 o 3 millones eran la vanguardia, hacia el resto de los trabajadores, hacia el resto del pueblo, era buscar un consenso, el famoso pacto social. Ese pacto social se pudo mantener incluso después de la muerte de Perón durante un tiempo. Y el tiempo se le acabó al gobierno. Porque la crisis económica internacional, que bajaban los precios de los granos, lo que estamos viendo ahora, que aumentaban terriblemente el precio del petróleo. Ahora estamos bien, ¿eh? Y así no tengo que gritar. Y el precio... Hay como un retumbe. Sigo. Y entonces, el fenómeno de... El peronismo se vio obligado, en el 75, que seguía atacando, insisto, a la vanguardia, pero separo vanguardia, separo los sectores más avanzados del conjunto de las masas, el conjunto de los trabajadores de los sectores más atrasados, les impuso, por esta política de crisis económica, el capitalismo argentino estaba en crisis y entonces tuvo que lanzar un plan de ajuste. Brutal el plan de ajuste. Y esto obligó a los trabajadores que habían peleado durante años, que habían muchos de ellos, habían sufrido cárcel, persecución, por el retorno de su líder, por el retorno del peronismo al poder, a enfrentar por primera vez a un gobierno peronista con la huelga general, pasar por encima de la burocracia sindical, obligar a la burocracia sindical a que lanzara un paro, lanzó un parito. El país empezó a producir una serie de huelgas y movilizaciones en el interior del país y también en el Gran Buenos Aires. Porque el plan de ajuste era brutal, era una devaluación del peso, era un congelamiento salarial y obviamente los precios también estarían congelados supuestamente, pero eso de ninguna manera era lo que pasaba. O sea, era un ataque en regla con una inflación desatada, era un ataque en regla a los trabajadores, y entonces los trabajadores justo estaban discutiendo las paritarias, las negociaciones colectivas de trabajo, y en esas negociaciones colectivas de trabajo lograron, algunos gremios como el metalúrgico logró un gran aumento salarial, y el gobierno de Isabel Perón, en medio de la crisis, y en medio de que su plan que acababa de lanzar fracasó, obligó a los trabajadores a darle una respuesta. Los trabajadores dieron una respuesta. Se empezaron a organizar, empezaron a hacer huelga por fábrica, por región, y surgió por primera vez lo que se llaman las coordinadoras. Las coordinadoras de la zona norte del Gran Buenos Aires, de la zona oeste y la zona sur, y también de Berisso, Ensenada y La Plata, eran organismos que surgieron en ese momento de coordinación de las internas y los seccionales de sindicatos que habían sido conquistados barriendo a la burocracia sindical. Esos sindicatos, esas comisiones internas, que eran la expresión contra la burocracia sindical peronista que tenía parte, manejaba el Ministerio de Trabajo, le impusieron, de hecho, un fenómeno importantísimo, porque junto con la presión que hacían cualquier trabajador que no estuviera en las coordinadoras para que sus dirigentes sindicales convocaran al paro y a la movilización, tenía a su vez
un sector de vanguardia que estaba organizado en estas coordinadoras que tuvieron un rol protagónico fundamental. Durante un mes la Argentina vivió un estado de huelga generalizado y por primera vez desde el 69, por primera vez desde el Cordobazo y el Rosariazo del 69, las acciones más avanzadas de lucha no estaban en el interior. Por primera vez después de 6 años, el corazón de la lucha de clases, del enfrentamiento de los trabajadores con el gobierno, y este era un gobierno democrático, no gobiernos dictatoriales como los anteriores, de este gobierno democrático, y que era peronista, se dio en el centro del movimiento obrero argentino, que es el que rodea a la ciudad de Buenos Aires, que sigue siendo la concentración obrera más importante de todo el conurbano, donde estamos nosotros, en estos momentos. De acá, viniendo desde La Plata hasta Campana. La mayor concentración obrera de nuestro país. Puso en jaque al gobierno de Isabel, obligó a la burocracia a lanzar un paro. Isabel tuvo que aceptar, cuando fue el paro del 7 y 8 de julio de 1975, aceptar que se aprobaran esas paritarias, cayó su plan de gobierno, su plan económico y su plan político. Renunció a los pocos días el ministro Rodrigo, de ahí viene el nombre de Rodrigazo, porque era el ministro de Economía, y renunció por la acción obrera el ministro político, el organizador de la AAA, que era José López Rega. O sea, era derrota completa del gobierno. Por primera vez en la historia el movimiento obrero peronista la había puesto contra las cuerdas. A lo que consideraron su gobierno contra un plan de ajuste brutal. Triunfamos los trabajadores. El triunfo fue tan grande que Isabel pidió licencia, se fue a Córdoba, asumió Ítalo Luder la presidencia de la Nación, porque claro, ella había asumido porque había muerto su marido, entonces el vicepresidente era ella, había asumido como presidente, asumió el presidente del Senado, Ítalo Luder, que fue el que después firma los famosos decretos de aniquilamiento de la guerrilla. Los trabajadores dejamos al gobierno de Isabel colgado de un pincel. Estaba contra las cuerdas. Habíamos triunfado. Pero seguía el gobierno. Había cambiado el plan y seguía el gobierno. Y la burocracia sindical, que había estado obligada con la fuerza de los trabajadores detrás, empieza a negociar y empieza a tratar de ir frenando esa energía que tienen los trabajadores para que el gobierno de Isabel terminara su mandato. Se abrió una crisis política enorme en la Argentina. No es una crisis política más. Era una crisis política decisiva. ¿Por qué? Porque ya en el 73 había habido un golpe en Uruguay. O sea, ese fenómeno que les contaba antes de que todo el cono sur de América Latina se había levantado casi igual que en Argentina con cordobazos y rosariazos, ya estaba siendo aplastados con golpes sangrientos impulsados por el imperialismo yanqui. En el 72 en Bolivia, ya había golpe en Brasil del 64, pero de este fenómeno, del que había surgido a fines de los 60 y principios de los 70, fue el golpe en Bolivia, fue el golpe de Uruguay en el 73 y en septiembre del 73 es el golpe de Pinochet en Chile. Se rodea a Argentina de una serie de golpes de Estado donde el imperialismo dice se terminó la democracia, el ejército tiene que tomar el poder y aplastar a todo tipo de levantamiento, proceso que suene a insurreccional, suene a subversión, suene a rebeldía. Y en el 75 quedó abierta esa crisis en Argentina. La crisis capitalista, política, económica, social, tenía dos salidas. O una salida progresiva, que era profundizar el fenómeno de la lucha contra el plan Rodrigo y que haber derrotado el plan económico de Isabel, imponer una salida obrera y popular a la crisis capitalista peleando por un gobierno de los trabajadores, o si no, y eso no se hizo, o si no, la salida que preparó el imperialismo, que era la misma que había preparado en los países limítrofes.
No había que ser un genio para darse cuenta que esa era la alternativa que venía acá. Y esa fue la que vino en marzo del 76. ¿Y por qué aguantaron hasta marzo del 76? Porque pensaban que peronismo, estoy hablando, cuando digo pensaban, estoy hablando del imperialismo, estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del gran capital, estoy hablando de los banqueros, estoy hablando de los terratenientes, estoy hablando de la gran burguesía nacional e industrial. Pensaron que el peronismo podía llegar recuperado con las maniobras que hizo la burguesía sindical, que se había conseguido salario y eso había calmado un poco a los trabajadores, pero la crisis seguía y vuelve a estallar cuando en enero del 76, febrero del 76, el gobierno lanza otro plan, que se llama el Plan Mondelli. Los trabajadores se vuelven a organizar, las coordinadoras vuelven a resurgir y entonces ahí dicen, se terminó, no hay posibilidad, el peronismo ya no sirve, necesitamos la salida de Pinochet, la salida de Uruguay y la salida de todos los golpes, y por lo tanto las Fuerzas Armadas se hicieron cargo, con el apoyo de los radicales, con el apoyo de la Iglesia y con el apoyo de un amplio sector de la burocracia sindical peronista que fue colaboracionista desde el primer día con la dictadura de Videla. En el 75, compañeros, nosotros tuvimos la posibilidad de derrotar lo que se venía a ser el primer saqueo, porque la dictadura no solo subió para desaparecer a 30.000 compañeros, para meter en cana al doble, para perseguir, suspender y intervenir sindicatos, sino para bajar el salario de los trabajadores. Yo era metalúrgico en el 76 y era metalúrgico en el marzo del 76 y en marzo del 77. En ese año yo perdí el 40% del poder adquisitivo de mi salario. En un año. Claro, no había sindicato, no había delegado, no había posibilidad de defenderse. Los precios subían. Y la entrega del país. Cuando se fue Isabel eran 7.000 millones de dólares de la deuda externa. Cuando fueron los militares, 55.000 millones de dólares. La multiplicaron por 7 o por 8. O sea, fue la entrega brutal del país. No solo el ataque al movimiento de masa. Por eso fue un saqueo. Pero en el 75 teníamos la posibilidad nosotros de revertirlo, de evitar que pasara lo de Chile, de evitar lo que pasara en Uruguay, de dar una salida progresiva. Pero no la dimos, compañeros, porque no había una organización política, no había un partido político que lo hiciera. No le podemos pedir a los trabajadores peronistas que habían hecho todo lo que hicieron, que surgiera de sus bases, que surgiera de su organización, inclusive que surgiera de sus coordinadoras, que tenían una limitación porque no levantaban claramente un programa político, sino de las organizaciones que hablaban en nombre de la revolución. Esa es mi organización, era el Partido Socialista de los Trabajadores, levantó una política que nosotros le hemos criticado mucho en el libro de Insurgencia Obrera de Ruth Werner y de Facundo, que le hemos criticado en múltiples notas que hemos escrito, porque hemos hecho un balance de la organización de la cual nosotros provenimos. Y hemos hecho un balance justamente de esos años, porque son años que marcan muchísimo. Y los errores, todos los que vienen de las distintas ramas que vienen de lo que se llama el morenismo, porque Nahuel Moreno era dirigente, viene el nombre de morenismo, el MAS, el MST, Izquierda Socialista, Convergencia Socialista, y sigan poniéndole todos los nombres que quieran, menos el PO, todas las corrientes que provenimos de ese viejo tronco que era el PST, ninguna hizo un balance diciendo que fue un desastre la política que tuvo el PST en el momento de mayor ascenso que tuvo la clase obrera argentina en los últimos 60 años. No lo dicen. ¿Saben cuál era la política? Pará que me estás tirando el coso, pará, hermano. Nada. Pero pará, me estás tirando el coso. Mentira. Sos vos con el pie. Prestame el micrófono. Hola. No, tengo que ir rapidísimo. ¿Que no se escucha? No, si veníamos bien, no entiendo por qué cortan. No, por el para que se escuche más. Ahí va. Hola. Bueno, ahora está muy fuerte ahora. Y acoplan. Bueno. La política del PST fue que renuncie Isabel, no abajo Isabel, no tirarla a Isabel, que renuncie Isabel y que asuma la presidencia de la Nación un diputado de la CGT.
Imagínense, la CGT que acaba de traicionar a los trabajadores, que era parte de la AAA en muchos de los casos, no era ninguna... Era, en vez de buscar, en medio de la crisis, una salida revolucionaria, en el medio de la crisis, en vez de buscar una salida obrera y socialista, en medio de la crisis, buscar una salida dentro del régimen. ¿Qué permite el régimen que hagamos? Y bueno, que renuncie Isabel, pero que asuma un diputado, porque el diputado tiene condiciones. O sea, buscar en medio del régimen, en medio de la crisis abierta, una política de esta característica. ¿Qué decía política obrera, que es el antecesor del PO? En medio de esta crisis brutal que les estoy contando, gobierno de la CGT. Ninguna organización le planteó a los trabajadores por un gobierno de los trabajadores que rompa con el capitalismo. Por un gobierno de los trabajadores que expropie a los grandes bancos, que expropie a los grandes terratenientes de nuestra patria, que expropie a los grandes industriales. Ninguno. Ninguno. Que expropia todas las propiedades de la iglesia. Y que quiera un cura que se lo pague. Medidas elementales, compañeros, medidas, me suben y yo no sé si estoy gritando, volviendo sordo a medio mundo. Medidas elementales. Bueno, compañeros, ese crimen político fue lo que permitió que el golpe pasara sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria, compañero, el golpe del 24 de marzo del 76. Mucha más pena que gloria, les digo, de ya. Pero sin resistencia, compañero. Sin resistencia. No había una organización que tuviera peso. Primero estoy diciendo la política equivocada. Pero si hubieran tenido una política correcta, tampoco tenían peso en sindicatos, en comisiones internas, en dirigir federaciones estudiantiles, dirigir centros de estudiantes, colegios terciarios, dirigir y tener influencia en los barrios, que le permitiera, de tener una política correcta, influenciar en algún sector. No tuvieron ni una cosa ni la otra, ni política correcta, ni una... Está haciendo mucho ruido. Hola. Entonces, pero está muy fuerte. Bájalo un poquito. Hola. Porque acopla. Entonces fracasamos y lo pagamos con la vida de muchos compañeros. Quizás no lo hubiéramos podido cambiar la realidad porque sí, no se habían podido desarrollar como grandes organizaciones, pero lo que queda claro, como para nosotros, como parte de la experiencia, de las conclusiones que tenemos que sacar, es que a la clase obrera no le faltó coraje, no le faltó decisión, sino que le faltó una organización política revolucionaria que tuviera inserción y que pudiera hacer un contrapeso, no solo a la burocracia sindical, sino a todas las políticas que la desviaban de este objetivo central, que era en medio de la crisis política capitalista, plantear una salida de fondo obrera y socialista. Y eso no pasó, y por eso vino el golpe militar. Después, entonces, bueno, no me atrasé mucho, discúlpenme, para sintetizar, viene el 2001, muchos años después viene el 2001, que es la última crisis grande que vivimos. Pero el 2001 no estalló de un día para el otro, compañero. El 2001 es una secuencia de hundimiento nacional año tras año. El 2001 vino después de 10 años de Menem, de un gobierno brutal, con el apoyo de toda la burocracia sindical, con el apoyo del imperialismo, con el apoyo de la iglesia, con el apoyo de los gorilas que habían sacado, Isaac Rojas, el famoso marino, asesino de trabajadores, que en el 55 le había dado el golpe a Perón, fue el tipo que se abrazó con Menem. El peronismo no solo tuvo apoyo de los sectores de derecha, lo apoyó un tal Chacho Álvarez, fue parte del menemismo, llamó a votar por Menem y siga la vida y síganme y todo lo demás. No se olviden del Chacho Álvarez. Muchos de ustedes no saben ni quién es, o lo conocen a lo mejor de oídas. Chacho Álvarez fue un dirigente que fue vicepresidente de nuestro país, pero antes de ser vicepresidente fue apoyador de Menem, hasta que
Él no se dio cuenta porque él ya sabía lo que era Menem, porque era dirigente político, fue diputado nacional. Pero cuando Menem pega un salto y empieza a tener repudio generalizado, el tipo, como buena rata, rompe y forman el llamado Grupo de los Ocho. Son 8 diputados de peronismo que rompen. Menem hizo un saqueo brutal, no lo voy a contar porque ese es el segundo saqueo, pero cuando ya el tipo estaba en decadencia total, el gobierno y las masas le habían sacado todo tipo de apoyo, surge una alternativa en Argentina que se llamó la Alianza. Y la Alianza eran los radicales, con De la Rúa, o sea, el ala derecha de los radicales, con la centroizquierda del Frepaso. ¿Quién era el candidato del Frepaso? Don Chacho Álvarez, vicepresidente con De la Rúa. El plan de la Rúa, compañero, fue un plan brutal que quiso de un día para el otro con Patricia Bullrich, la misma que tenemos ahora, de querer reducirle 10% de salario a los empleados públicos y el presupuesto universitario. Y ahí yo vi una de las cosas locas que he visto en mi vida militante, que yo estaba en Rosario en esa época, y vi los estudiantes de Franja Morada, la organización radical de las universidades, ocupando las universidades. Contra el bulldog de López Murphy, que era el ministro de Economía que había lanzado este plan. Y duró una semana. Se armó una revuelta general y el tiempo duró una semana. El gobierno de la Rúa mantuvo el 1 a 1, mantuvo la convertibilidad, mantuvo el saqueo de nuestro país, mantuvo las presas privatizadas. Y estaba el vicepresidente, el señor Chacho Álvarez, y Fernández Meijide, y todos los centroizquierdistas de nuestro país estaban con ese gobierno, hasta que se pudrió, porque la gente se repudrió de ese gobierno. Rápidamente se pudrió, en 2 años. Entonces el Chacho Álvarez renuncia. El señor que nos llamó, ¿saben que por qué renuncia? Porque sube Cavallo, Domingo Cavallo, el tipo que entregó, bajo la dictadura militar, hizo el negocio de la deuda externa. Bajo Menem fue el ministro de Economía que hizo el 1 a 1 y entregó el país y toda la empresa del Estado. Y ese tipo fue el que vino para regentear la última crisis capitalista y que los bancos y que los grandes grupos económicos no se sintieran perjudicados. Pero mientras sucedía eso, la Argentina entraba en una decadencia brutal, las masas en particular. Llegaba al 25% de la desocupación, llegaba el hambre. Yo soy rosarino, nos ponían Comegato. Comegato somos mucho antes del 2001, compañero. El nombre de Comegato viene de 5 años antes del 2001. Ya había hambre, ya había situación de miseria. Se fue profundizando año a año. Alguno hubiera estado, volvemos para atrás, y diría en el 98, no hay tercer saqueo, estás exagerando. Pero avanzaba la crisis, avanzaba el endeudamiento del país, avanzaba la caída de la producción, y entonces el gobierno de Cavallo tuvo que tomar una medida que dijo, hago el corralito, que era inmovilizar los fondos de las clases medias. Los pequeños ahorros que había, los inmovilizó todo, el famoso corralito y la clase media estalló. Y los pobres estallaron, porque tenían hambre, porque todavía no se habían generalizado los planes. Los planes trabajar, o los planes de comida, o los planes de cooperativa, lo que quieran. Planes para amortiguar la crisis capitalista. Y entonces empezaron los saqueos. A mediados de diciembre empezaron los saqueos en Mendoza, en Rosario, en San Miguel. Y cuando lanza De la Rúa y Cavallo lanzan lo del corralito, salen las clases medias y se juntan con los desocupados. Los obreros ocupados estaban muy golpeados porque había una alta desocupación, cosa que ahora no pasa. Sin embargo, habían hecho una huelga el 13 de diciembre. Pero el 18, 19 de diciembre, la situación en Argentina ya era insoportable, la gente sale a la calle, no solo la gente empieza a saquear en forma masiva supermercados en todo el país, sino que se movilizan y entonces contra el gobierno y contra Cavallo, De la Rúa lanza el estado de sitio y las clases medias inundan la Plaza de Mayo repudiando el estado de sitio
cae Cavallo y al otro día hay enfrentamientos en Plaza de Mayo, están las madres de Plaza de Mayo, hay un montón de gente, jóvenes que van a combatir. Y fue una lucha durísima. Tuvimos más de 40 mártires entre Rosario, otras partes del interior y Buenos Aires, pero tiramos por primera vez un gobierno elegido en forma constitucional, en forma democrática, a 2 años de que había sido elegido. Logramos voltearlo. O sea, tuvimos un triunfo que fue tirar al gobierno de la Rúa. Logramos tirar a un gobierno. Y vino el 2002. Pasaron 5 gobiernos y en el 2002 conseguimos lo siguiente. 50% de los argentinos estábamos bajo la línea de pobreza. La devaluación era del 300%. El peso se había devaluado 300%. El salario se devaluó 40%. Y el Producto Bruto Interno, todo lo que produce el país en servicios y en productos, había caído 30%. El golpe militar fue el responsable del primer saqueo del 75. ¿Quién fue el responsable de este tercer saqueo? ¿Quién nos saqueó? Si nosotros volteamos al gobierno. Yo termino acá y empezamos con las preguntas. La primera pregunta es esta. Duhalde dicen acá. ¿Están de acuerdo? No era Duhalde solo. Sí, Duhalde era presidente, efectivamente, pero detrás de Duhalde estaba toda la burocracia sindical. Detrás de Duhalde estaba un desconocido Néstor Kirchner y su mujer, Cristina Fernández, que estaban en Santa Cruz y fueron los únicos gobernadores que reprimieron las asambleas populares, porque la clase media no solo se armó con martillos y fue sobre los bancos a romper todos los vidrios. Ustedes saben, todos los vidrios de los bancos en la Argentina se rompían porque la gente iba con martillos a romper los vidrios, por eso todos los bancos, ustedes verán algunas escenas de aquellos años, y los que son mayores se la acordarán, con chapas blindando los bancos. Pero no solo hizo la clase media, hizo asambleas populares. En todo el cordón de la Ciudad de Buenos Aires, en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, surgían asambleas populares donde se discutía qué hacer, donde venían los hambrientos de los movimientos que todavía se empezaban a organizar desocupados y los esperaban esa clase media con sanguchitos, con jugos en Liniers, cuando esta gente venía del oeste. La unidad de Piquetti y Cacerolo, la lucha es una sola. Bueno, hubo un gobernador, Néstor Kirchner, que reprimió, el único que reprimió las asambleas populares en el 2001, no olvidarse. El peronismo de conjunto, compañero, fue el responsable de que el 2002 la crisis capitalista haya sido a favor de los bancos, ha salido de los grandes grupos económicos y del campo. Porque el campo pasó de vender 1 kilo de trigo que lo vendía a $1 y por lo tanto a $1 a venderlo a $1 y por lo tanto a 3 pesos. Multiplicó por 3 su ganancia cuando el salario seguía siendo una miseria. Por 3, de un día para el otro. Y hay un responsable directo, no es que la clase obrera no quería pelear, es que los dirigentes sindicales y políticos del peronismo hicieron eso. Y Duhalde dijo, sí, pero hay un sector que protestan y protestan y protestan. Y no sé cómo pararlos, porque eran los piqueteros que se empezaron a organizar. Y ahí armó la masacre del Puente Pueyrredón. Entonces yo doy vuelta a la película. La pregunta, perdón. ¿Por qué si tiramos un gobierno? ¿Por qué si hicimos asambleas populares?
¿Por qué si la gente inclusive llegó a saquear supermercados para autoabastecerse de comida durante bastante tiempo? ¿Por qué si logramos inclusive que el gobierno de Duhalde, cuando va a hablar con el Banco Mundial y le dice al Banco Mundial, para contener a la gente voy a lanzar un plan de 1 millón de planes, voy a lanzar un plan de 1 millón de planes, y el Banco Mundial le dice, no señor, 2 millones de planes? O sea, porque el Banco Mundial se daba cuenta de la situación profunda de crisis política que se había abierto en nuestro país. ¿Pero por qué pasó todo esto? No pudimos ganar. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué maldición hubo? Es que no había un partido revolucionario, compañero. Es lo mismo que en el 75. No había un partido que tuviera... El PTS era un partido recién, nuevo, que habíamos pasado todos los 90. Nosotros nos fundamos en el comienzo del neoliberalismo, hace 30 años exacto. O sea, nos fuimos del MAS, éramos un pequeño grupo y empezó el neoliberalismo a nivel nacional y a nivel internacional. Lo que hicimos fue tratar de fortalecernos en las ideas revolucionarias y empezar a hacer una experiencia. Como vimos parte de nosotros, vimos a la clase obrera argentina a la ofensiva, ocupando fábricas con rehenes, vimos a esos obreros muriendo bajo las balas de la represión militar y vimos a esos trabajadores a la ofensiva poniendo en jaque al gobierno peronista, porque teníamos plena confianza en que la clase obrera se va a volver a parar. Dijimos, hay que hacer un trabajo en el movimiento obrero ocupado, porque el movimiento obrero desocupado está lamentablemente en manos de los punteros peronistas radicales o de la iglesia. Tenemos confianza en la clase obrera. Había que discutir con intelectuales que decían que la clase obrera no existía más. Y no, pero en serio. Que ya no existían, que solamente eran trabajadores de servicio, que no había obreros industriales. Y esa discusión la llevamos no solamente una discusión teórica, sino que la llevamos a la práctica. La pequeña célula nuestra del astillero Río Santiago, que era lo único que teníamos de movimiento obrero organizado, más o menos, teníamos algún trabajadores sueltos, docentes. Cuando fundamos el PTS, allá en el año 88, dijimos, no, tenemos que ir al corazón del movimiento obrero. Y por eso yo siempre lo repito, 2 jóvenes secundarios que los ganamos para nuestra organización. Uno era León Orniela, que fue el gran dirigente de PepsiCo, y el otro el Porky Hermosilla, que después fue dirigente de la Comisión Interna de Kraft. Entraron a esas 2 grandes fábricas y así muchos compañeros más. Dijimos, nos vamos a hacer el trabajo en el movimiento obrero, porque tarde o temprano el movimiento obrero se va a levantar, va a pasar por encima de la burocracia sindical y va a retomar un camino. Y la juventud que formemos, orgullosos de que surgimos como un partido fundamentalmente juvenil, orgullosos de eso, estamos recontra orgullosos que surgimos de una juventud fundamentalmente estudiantil, orgullosos de que pudimos en los 90 convencer a centenares de jóvenes que agarraran el camino de la revolución y no que esperaran el camino fácil de alguna salida centroizquierdista o reformista. Estamos orgullosos de ese trabajo que hemos hecho. Queremos que y cada vez nuestra juventud se hizo más pro-obrera y empezó a participar de los conflictos. Y los que podían entraban a la fábrica, y si no, ganábamos a los trabajadores que estaban en esa fábrica. Y tenemos el orgullo de ser los primeros que cortamos vías para incorporar a los tercerizados del ferrocarril. Y de ahí está, no vino el negro Víctor. Ya no sé cuántos años hace de esto. A poco tiempo del 2001. Y ocupamos Sanón. Y no estábamos, pero nos ligamos a las obreras textiles de Bruckmann. Hicimos de esas 2 fábricas un emblema de la fábrica recuperada, porque en medio de la crisis hubo quiebra enorme de miles de fábricas y pudimos, en medio de esa crisis capitalista en chiquito, porque no se desarrolló, porque hubo este saqueo, y sobre ese saqueo que le hicieron a los trabajadores se recuperó el capitalismo argentino, y por lo tanto el cierre de fábricas se frenó, y la posibilidad de que la unidad de las fábricas que estaban bajo control de los trabajadores se extendiera. Eso no se pudo dar porque el viento de cola, o sea, la economía mundial progresiva que estaba creciendo a pasos agigantados y que permitía que los productos de los granos, la soja fundamentalmente de Argentina,
se recuperaran, hizo que el capitalismo se recuperara, y sobre eso se montó Néstor Kirchner para hacer lo que se llamó la famosa década ganada. Pero la década ganada se ganó para el capitalismo, no para los trabajadores, porque no hubo una organización. Nosotros éramos muy débiles, insisto, hicimos lo que pudimos, pero las otras organizaciones que sí tenían peso, inclusive diputados, como era el MAS, el viejo MAS, ¿qué está ahora? Que estaban todos los que le dije antes, estaban todos en el MAS, muchachos, todos, salvo el PTS, todo el resto estaba en el MAS. Todos los grupos que se le ocurra, que se hablen de trotskistas, estaban en el MAS. Ellos fueron incapaces, compañeros, fueron incapaces en las huelgas que hubo en los 90, fueron incapaces en la crisis del 2001. Pero tenían 40, el PO ya se había fundado en el año 68, ya tenía 40 años, o 35 años de fundación, no hizo nada. No sirvieron para momentos clave de la crisis, no sirvieron ni el viejo MAS ni el Partido Obrero. La clase obrera otra vez se encontró huérfana. Un pequeño grupo, como éramos nosotros, que influenciábamos muy poquito. No queremos que vuelva a pasar eso. No queremos. No estamos en el 2001, pero hacia ahí vamos. Cuando digo 2001, digo una crisis terminal del capitalismo que obligue a las masas que no quieren salir a pelear, salvo la vanguardia, a salir a pelear no solo por la defensa de su fuente de trabajo, sino por las condiciones de vida mismas. Y entonces nos preparamos para eso, compañeros. Pero si nosotros no tenemos en claro que lo que le faltó en los 3 saqueos anteriores, hablamos de 2 nomás, pero los 2 más relevantes desde ese punto de vista, el del 75 y el del 2001, de que con un partido revolucionario la clase obrera podía haber dado una disputa distinta a la crisis capitalista y había podido influenciar en ese momento, donde las masas salen, donde hacen asambleas populares, donde hacen coordinadoras como en los 70, donde hacen luchas y movilizaciones masivas. En ese momento, si vos no estás organizado, si no estás en los barrios, si no estás en las fábricas, si no estás en las comisiones internas, si no tenés agrupaciones, aunque no estés en la interna porque la burguesía a lo mejor no te deja ni participar, pero si no tenés una organización fuerte de trabajadores que están en la fábrica, que están en el aeropuerto, que están en los ferrocarriles, que están en los hospitales, que están en los colegios terciarios, en los secundarios, en la universidad, que están en los barrios, si vos no tenés esa organización política, no vas a poder influenciar. No podemos influenciar con el peso y el conocimiento solo de Nicolás del Caño y Miriam Bregman y alguno más. No alcanza. Lo que necesitamos es una organización política profunda, insertada en el movimiento de masa, con una política correcta para que cuando vengan los momentos decisivos pueda incidir. Y que entonces, en la lucha contra este cuarto saqueo que está en marcha, cuando las masas estallen o cuando se hayan desarrollado las organizaciones y puedan permitir una política ofensiva, haya una organización revolucionaria que enfrente a los charlatanes como Delía y tantos otros que surgieron en aquellos años, o Chacho Álvarez. ¿Me entienden? Esa es la tarea del momento, porque dice, no, esperemos un poquito más. No se puede esperar. Ya estamos tarde. Ya estamos llegando tarde. Ya no tenemos fuerza para decir que si en 2 años se pudre, vamos a estar en condiciones de poder incidir y ser un factor determinante en la política nacional. ¿Alguno de ustedes me lo puede asegurar? Yo le digo que no, que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para aprovechar estos momentos de reflexión donde se acercan jóvenes, se acercan trabajadores y se acercan las mujeres que vienen como parte de ese fenómeno que surgió hace tiempo por el Ni Una Menos y que estalló este año con la famosa Marea Verde, para que se organicen en agrupaciones sindicales, estudiantiles, de mujeres. Mañana está en la charla con Andy, en Pan y Rosas, pero nosotros queremos como partido político que hagan su experiencia y se organicen como partido político, porque lo que necesita la clase obrera es un partido político que la lleve al triunfo,
cuando las condiciones se den. Las condiciones no las ponemos nosotros, las condiciones surgen de la realidad, surgen de los fenómenos que están en la vida misma. El tema es que si en esos momentos vos no tenés una organización que tenga ese peso en los lugares, no podés resolverlo simplemente con el conocimiento que dice, son buenos muchachos, lo escucho a Nicolás del Caño, me gusta, a Miriam Bregman. No alcanza, compañero. Por eso, si cada uno de ustedes se multiplica, si cada uno de ustedes se integra plenamente, los que no son militantes de nuestra organización, y los que ya son, si no multiplican la fuerza, los amigos que tienen, si no se mezclan eso que nosotros llamamos militancia cruzada, estudiantes con trabajadores, y hacen una experiencia común, porque los trabajadores están más golpeados, porque hay una situación muy difícil, porque nadie quiere perder el trabajo, como hicieron los compañeros de SIAM, que han rodeado de solidaridad, pero no alcanza solo con rodear de solidaridad las luchas. La militancia común, como en este lugar, donde podemos hacer una charla en común, y acá no hay, si hay estudiantes y jóvenes, o mujeres, y todos separados. Estamos separados, pero tenemos todo un objetivo común. Entonces, mezclar esas experiencias distintas, creo que nos da una perspectiva muy grande, y eso es uno de las cuestiones que yo me parece que es más importante que yo quería desarrollar acá, pero ahora me gustaría que hagan preguntas ustedes. ¿Cómo la ven? ¿Cuáles son las dudas, la diferencia? ¿Somos muchos? ¿Somos poquitos? Yo me quedo esperando, tengo todo el tiempo del mundo. Compañero, una pregunta. ¿Usted en un momento de la intervención? Sí. La relación partido-sociedad. Usted en un momento de la intervención dijo que el partido era muy pequeño para poder incidir en la realidad, que todavía la fuerza era escasa y que se estaban dedicando a hacer una experiencia. Esa lección, ¿cómo la podemos ver hoy en día en introspectiva? O sea, un partido pequeño puede incidir en la realidad. ¿Cómo es esa relación partido-sociedad? Por ejemplo, la relación hoy. No sé cómo la pregunta, espero que me entienda. La duda que me quedó Yo te entiendo perfectamente. Nosotros en el 2001 no nos conocía nadie. Después del 2001, el Chipi Castillo se presentó a elecciones en Capital y sacó 3.200 votos. Fuimos a elecciones con una de las dirigentes, Familia grande tenés. La familia grande. Inclusive fuimos con la compañera Celia de Bruckman, Celia Martínez, que era la dirigente de Bruckman, de candidata, y nos fue horrible. No nos conocía nadie. Entonces, y estábamos en algunos pocos lugares. Yo le nombré Sanón, estábamos en Craft, pero estábamos en una interna de 11, estaba el Poke solo, pero bastante después del 2001. Tapado, sí, oculto, no como que era un dirigente trotskista. Pero mucho después entró a la interna, donde eran 10 del PCR, de los chinos, y él solito. Eso fue ya del 2005, 2006, o sea. Igual que Leo con Katy en PepsiCo, fue mucho después. Entonces, hoy estamos mucho mejor. Hoy estamos mucho mejor. Tenemos figuras conocidas nuestras en todo el país. Las encuestas nos dan, el Frente de Izquierda es una buena herramienta porque la gente tiene una alternativa. La gente que empieza a ver que la dualidad es o kirchnerismo o macrismo, sea cual sea los candidatos, que el Frente de Izquierda es una realidad y nos dan 6, 7% en las encuestas, 8% nos dan al presidente a Nico en Mendoza, 9% le dan a Noelia Barbeito en Mendoza. Las encuestas no nuestras. Entonces quiere decir que hay un espacio para la izquierda, que todo este trabajo de siembra ha dado, y porque estamos en centenares de lugares de trabajo. Ah, no, te dicen el PO y los otros dicen, no, pero ustedes perdieron un montón de
de puestos, perdieron un montón en el movimiento obrero. Están equivocados. Hemos perdido puestos de dirección en internas o en sindicatos, pero tenemos un trabajo enorme de agrupaciones. El PO sobrevalora los cargos y los puestos. Lo que importa es lo que uno puede movilizar de esos trabajadores y qué influencia tienen esos delegados y activistas por abajo, activistas y luchadores que no tienen cargos porque la burocracia no los permite. Por ejemplo, el ferrocarril. El ferrocarril no se eligen delegados, compañeros, se elige una lista de comisión de reclamo y delegado, una lista única. Pero el delegado no se elige como en la fábrica por sección. Algunas fábricas, otras tampoco. Entonces o ganás o perdés. No hay posibilidad que haya todos los delegados son verdes y algún día, mejor que ganamos nosotros, serán todos naranja. Pero es ridículo eso. Pero en una fábrica hay un delegado que es naranja, el otro es marrón, el otro de otro color, distintos colores. Cada sección tiene el tipo que más reconocen. Recuperar los sindicatos también es parte de una tarea. Tenemos mucho trabajo hecho, tenemos grandes agrupaciones nosotros. Si nos comparamos con el resto. Ayer me preguntaba un viejo dirigente economista cómo estábamos nosotros con respecto al PO. Mejor. Tenemos más desarrollo militante que ellos. Estamos más estructurados que ellos. No era así en el 2001, compañero. Era una minoría dentro de la izquierda. Altamira era legislador por la Ciudad de Buenos Aires. Vilma Ripoll era legisladora por la Ciudad de Buenos Aires. Zamora era diputado nacional y tenía 8. Les faltan los dedos de la otra mano. 8 legisladores de capital. No quedó nada de eso, compañero. Por eso, la perspectiva que tenemos, que la gente nos conoce, ustedes cuando le hablan de Frente Izquierda, de Nicolás del Caño, Miriam Bregman, la gente sabe de qué está hablando, salvo algunos que a lo mejor no tienen la menor idea, pero son una minoría. Antes le hablaba y la gente le decía, ¿de qué planeta viniste? Entonces en eso estamos mejor, estamos más colegios, estamos más provincias, estamos más desarrollados. En todas las grandes capitales del país tenemos algún trabajo, compañero. Nos faltan algunas. Por eso también las nuevas generaciones tienen que tomar ese desafío de desarrollar el trabajo. Todavía el trabajo es un trabajo para el fenómeno, que si el saqueo viene a un proceso de levantamiento como el 2001 o el 75 con el Rodrigazo, todavía nosotros no vamos a cumplir un rol determinante. Ahora, ¿eso significa que ya estamos condenados? No, de ninguna manera, porque estamos bien posicionados. Pero a condición de que nos preparemos ahora, a condición que nos fortalezcamos ahora. Estas charlas que hacemos, y la de mañana con Andy acá y en otros lugares, es para fortalecer las ideas, para discutirlas, para cambiar, para cursos que ustedes puedan hacer en enero y en febrero, con la pileta, cómodos. Es para forjar las ideas. Porque una organización sin idea, compañero, no va a ningún lado. Podemos estar todos juntos, vamos a seguir, vamos, porque hay huelga, para eso. No, hay que tener ideas firmes, porque del otro lado hay ideas que van a querer influenciar a los jóvenes, a las mujeres y a los trabajadores, que ustedes se van a acercar con las ideas socialistas. No es una lucha en el vacío. Entonces, fortalecer nuestras ideas, fortalecer inclusive esta visión histórica que les tiro yo, que es simplemente un raconto muy rápido, es para poder responder. Por ejemplo, si yo me cruzara con cualquier tipo que venga de esas viejas organizaciones del MAS, le diría, pero ustedes fracasaron, muchachos. Ustedes eran un partido grande, tenían diputado nacional, tenían un diputado provincial cuando fue el 89. ¿Y qué hicieron? ¿Y en el 2001? ¿Qué hicieron? Y si me dijera, por lo menos honestamente, no hicimos nada, pero sacamos las lecciones de por qué estuvimos mal en el 75, en el 89 y en el 2001, bueno, ahí podemos empezar a conversar. Pero hay gente que no saca las lecciones de los errores que cometió en el pasado. Entonces, nos puede pasar a nosotros. Ah, bueno, pero nosotros, PTS, agrandado, dice, pero somos más que el PO, somos más que Izquierda Socialista, somos más que todo. Nico y Miriam, no hay con qué darle. Entonces ya está. Eso es una versión... más que facilista, claro, es facilista, dice Karina. Más que facilista es una totalmente equivocada.
Eso te lleva al desastre. Porque hay que medirse con la realidad. Hay que medirse con la realidad. Cuando se hace una marcha enorme, no las que hizo el otro día la burocracia sindical, las velas. Cuando hace una marcha grande, como fue en febrero del año pasado, y había 200.000 personas en la calle, ahí te das cuenta del peso de la izquierda. Y bueno, y esa es la realidad. Nacho se ríe. Pero esa es la realidad, compañero, con la que hay que medirse. Si se movilizan 200.000 trabajadores y toda la columna de la izquierda no son 5.000, es decir, que todavía te falta mucho. ¿Y qué vas a esperar? No se puede esperar, compañero, eso es lo que digo yo. Entonces, pero como dice un viejo proverbio chino, de nada sirve correr si el camino está equivocado. Entonces, hay que ver, el camino que estamos iniciando, algunos de ustedes que están iniciando junto a nosotros, o otros los que ya lo iniciaron, o los que ya vienen de muchos años, o los que son viejitos como yo, que vienen de muchísimos años, estamos en el camino correcto. Eso es lo que hay que discutir, eso es lo que hay que profundizar, eso es lo que hay que debatir. ¿Es el camino correcto? ¿Tenemos que modificarlo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, esa es parte de la discusión de nuestra organización, que se abre para discusión con todo el mundo. Porque tenemos mucha confianza en nuestras fuerzas, pero tenemos mucha más confianza en nuestras ideas. Confianza enorme en nuestras ideas. Y que las vamos cambiando. No tenemos un Talmud o una Biblia inamovible. Al contrario, las vamos cambiando, las vamos modificando. ¿Sirven para comprender la realidad? Sí. ¿Sirven para cambiar la realidad? Y no tanto. Bueno, sé que en algo estamos fallando y entonces permanentemente eso es el partido. No es una organización que te dan un carné y vos participás. Es una organización viva, donde se discute de ideas políticas, donde se discute de cómo se interviene, donde se discute de teoría, donde se discute del pasado, donde se discute cómo actuar hoy, cómo ganamos, cómo evitamos que nos golpeen en tal lado, cómo evitamos el golpe y lo damos cuando nosotros estemos más fuertes. No sé, es política revolucionaria, eso que te digo yo. Nosotros somos partido revolucionario y para eso necesitamos gente crítica. Gente que opine, gente que critique, no que, qué bien, el PT se anda fenómeno. No, no necesitamos eso. Claro, compañero, pero nosotros no hicimos nada todavía. ¿Por qué? ¿Me entiendes? Nosotros la historia todavía no nos probó. Nosotros no somos pedantes. Como algunos en la izquierda que se creen que son Lenin y Trotsky resucitados. No, compañero. La historia de nuestro país y la historia de los revolucionarios a nivel mundial es una historia plagada de fracasos y plagada de derrotas y plagada de miserias. Pero tenemos plena confianza que nuevas generaciones, y cuando veo yo que a veces entran, y acá también, centenares de compañeras que antes estaban relegadas en la política, y que han entrado producto de una situación que se ha dado no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Y cuando veo jóvenes organizados que quieren acercarse a las ideas revolucionarias, ahí está la confianza. ¿Cómo voy a ser escéptico de que esos jóvenes y esas mujeres, algunas jóvenes y otras no tanto, esos jóvenes y esas mujeres puedan cambiar y puedan ser mejor que somos nosotros? Pero yo tengo plena confianza que va a ser así. Tengo plena confianza que el peronismo como ideología mayoritaria sobre las masas trabajadoras de la Argentina se va a agotar y se está agotando. Pero no se va a agotar solo, no va a caer como no va a caer el patriarcado solo. No, no va a caer. Hay que combatirlo y recurrir a la historia, como le estoy contando yo, de la mejor manera para poder combatirlo. Manejar la historia, manejar los procesos y quiénes actuaron. Por ejemplo, porque Chacho Álvarez te va a aparecer en cualquier momento que es El Salvador. Entonces, saber lo que hizo el tipo bajo el menemismo y lo que hizo después con De la Rúa, para decírselo al que tengas al lado, a tu amigo, a la compañera, a la vecina, al vecino. Decir, no, mira que este es un chantapufi, este es un charlatán de feria. Por nombrarlo, por nombrar a Chacho Álvarez para decir uno que tuvo relevancia y llegó a ser vicepresidente. Pero ¿me entiende? Lo que hay que combatir son las ideas. Y la gente tiene ideas confusas en su cabeza.
Trotsky decía que lo más difícil es en el trabajo político, un hombre que hizo un ejército de la nada de 5 millones de personas y le ganó a 14 ejércitos imperialistas. Imagínense. Y lo más difícil no es eso, lo más difícil es desentrañar la telaraña que siglos de opresión y explotación han construido en el cerebro de los trabajadores y las masas del mundo. Eso es lo más difícil. Son telarañas, ideas vetustas, costumbres que no se saben por qué, pero se mantienen. Es muy difícil. Y lo daba con un ejemplo. ¿Qué separa? Estábamos hablando del periodo de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que se cumplió más de 100 años, hace poco. Los ejércitos eran ejércitos de conscriptos, ¿vio? O sea, ejércitos de la población toda bajo bandera, la población masculina. En muy pocos lados la población femenina participó. Población masculina bajo bandera. ¿Qué separa, decía Trotsky, a los obreros de armarse los trabajadores para tomar el poder? ¿Qué los separa de hacerse de esas armas? Si ellos la fabrican, los obreros son los que fabrican una fábrica de armas, la fabrican, la transportan y la usan en la guerra. La fabrican, la transportan y la usan en la guerra. ¿Qué es lo que los separa a esos trabajadores de decir, agarro esta herramienta fabulosa que hice yo y la uso contra el patrón que lo explota, inclusive que lo manda a la guerra? La cabecita, compañero. La conciencia capitalista, esa telaraña que Trotsky dijo que se tejió durante siglos de opresión. Entonces digo, ¿me entiende? El tipo lo hacía un ejemplo increíble. La fabrica, la transporta y la va y la usa en la guerra. Pero es incapaz de decir, loco, y si la damos vuelta y apuntamos para allá. Para eso necesito una organización que les abra los ojos. Para ese momento, esa organización tiene que ser un partido revolucionario con una cierta influencia en la vanguardia que puede influenciar a las masas. Si no existe en ese momento determinante, será impotente. Acá estamos tratando de ver cómo nos desarrollamos para que cuando se desarrolle el cuarto saqueo y vengan y la gente salga hastiada, podamos enfrentarlo y esta vez ganar. Están los compañeros de LATAM, de aeronáuticos, pasando una caja por el fondo de lucha. Así que todo el que pueda colaborar, ahí está la alcancía. Bueno, vamos, más preguntas. Más preguntas. Adelante. Creo que no hace falta. Te quiero hacer una pregunta que tengo dentro mío hace un montón. Me gustó lo que estuviste hablando, que hay que, más o menos lo que pienso yo, que hay que prepararnos, aunque las condiciones no sean buenas. ¿No querés venir acá? Dale, animate. Se escucha fuerte, así que habla bajito. ¿Cuánta gente? Te decía que estoy de acuerdo con lo primero que dijiste, la charla larga, y pienso también que aunque las cosas a veces parezcan muy difíciles, o hasta para algunos parezcan imposibles, tenemos que organizarnos ahora, porque las circunstancias van cambiando, la posibilidad viene y es bueno que nosotros ya estemos armados desde antes. Y eso es armarse
para poder triunfar en una revolución como vos estás planteando. Ahora, si tenemos que pensar en todo y estar preparados para todo lo que pasa, yo pregunto, ¿cómo nos organizamos nosotros para en caso de ganar una revolución? Se acerca un poquito. En caso alguna vez de ganar un espacio más grande de poder, ¿cómo hacemos para seguir organizados de forma democrática, por una democracia de los trabajadores, cuando esto es un partido que viene de fracasos siempre por traiciones? Entonces, ¿de qué manera nos vamos a organizar esta vez para que eso no pase, si es que se está pensando? Sí, el tema, el compañero que termina planteando es si en el supuesto caso que llegamos a tomar el poder, si no nos vamos a burocratizar. Creo que eso es lo que... Y dejar de tomar medidas democráticas. Y justamente esa es una de las marcas en el orillo que tiene el PTS de su fundación. Nosotros cuando rompimos con el MAS, era porque el MAS estaba haciendo una capitulación a la burocracia sindical y estaba aliado con el Partido Comunista en el momento, en un frente político que era el Frente del Pueblo y después fue Izquierda Unida, que era un acuerdo con el Partido Comunista, cuando el Partido Comunista era representante de la burocracia de Moscú. O sea, cuando las masas del mundo en el año 89 se levantan contra esos regímenes brutales, totalitarios, el que hablaba en nombre del trotskismo, ustedes saben, el trotskismo siempre fue perseguido por el estalinismo. En primer lugar, no solo por Trotsky, que fue asesinado por el estalinismo, sino la mitad de la familia de Trotsky fue asesinada por el estalinismo. El hijo militante y el hijo que no era militante también lo mataron. Y a la hija la indujeron al suicidio y fue una cosa brutal. O sea, el estalinismo fue una... el estalinismo fue la organización contrarrevolucionaria más grande que tuvo el siglo XX el movimiento obrero. Si la burocracia sindical, en el lugar donde ustedes estén, ustedes la consideran una burocracia sindical peligrosa, imagínense una burocracia que manejaba armas nucleares y que tenía un poder económico y político inmenso. Entonces, el trotskismo siempre peleó contra eso, pero fíjense, del partido que nosotros nos fuimos, era un partido que hacía una alianza política con el estalinismo en momentos que las masas del mundo, en los países que sufrían el gobierno de los estalinistas, se levantaban contra esos gobiernos. Imagínense, estaban equivocados los muchachos, muy equivocados. Y entonces nosotros dijimos, pero tiene que haber algo más en los errores de esta gente después que nos fuimos. ¿No habrá algo en la teoría, en su matriz programática? Y ahí empezamos a profundizar y nos dimos cuenta que no solo el MAS, sino que tampoco el Partido Obrero y otros grupos europeos, mexicanos, de otras partes del mundo, no reivindicaban en forma concreta lo que nosotros le llamamos estrategia soviética. ¿Qué queremos decir con esto? Los bolcheviques dijeron, yo les puedo hacer una pregunta, ¿quién tomó el poder en Rusia? ¿El partido bolchevique o los soviets? Los soviets eran la organización democrática de las masas en lucha. Soviet en ruso es consejo. Consejos obreros, de soldados y de campesinos, pobres. Esa organización local, por fábrica, por barrio, fue la base del primer Estado obrero triunfante en la historia, que es el triunfo de la Revolución Rusa. Sobre esa base, los bolcheviques lo que hacían era dirigir y pelear por sus ideas en los soviets para ver si los ganaban. Y fueron perdiendo muchas votaciones hasta que los convencieron y ahí toman el poder. Todo el poder a los soviets la consigna, no todo el poder del partido. Y el soviet es esto, desarrollar, ¿qué es el soviet hoy acá? ¿Qué sería un soviet? Desarrollar la máxima de la democracia obrera. Asambleas, coordinación, plenario. Y lo opuesto a la FUBA. Digo, lo que soy estudiante universitario. La FUBA no, la FUBA es un aparato burocrático
y ahora entraron con los kirchneristas y el acuerdo hizo el Partido Obrero, donde los estudiantes no tienen nada que ver. Se eligió en medio de que no había clases, o sea, sí, es una organización lo opuesto a un soviet, es lo opuesto porque no decide la base, no deciden los estudiantes, decide una cúpula votada por Magoya. Pelear, totalmente burocrático, pelear por esa organización democrática en el movimiento estudiantil, en el movimiento obrero igual. En el movimiento desocupado también. ¿Cómo que un barrio es todo de barrio de pie y los vecinos del otro barrio son todos del polo obrero? ¿Qué pasó? Si eso no pasa en la realidad. Hay vecinos que son trotskistas o ideas socialistas, pero ahí están todos los barrios mezclados. ¿Por qué la organización los divide? Porque no hay democracia. Nosotros dijimos, movimiento único de desocupados con libertad de tendencia. Lo más democrático posible. Bueno, el PTS siempre plantea la política. Lo más democrática. Tenemos plena confianza. Lo escuchan ustedes a Raúl Godoy en Sanón. Muchas veces, compañeros, nosotros teníamos votaciones en Sanón muy difíciles. Algunas votaciones, estoy diciendo, muy difíciles. Si enfrentamos la cana, etcétera, etcétera, y que la ganábamos por una minoría pequeña. O perdíamos. No, pero o perdíamos y se ganaba. No, y cuando la ganábamos por una minoría pequeña, como era una votación muy importante, nosotros no la aplicábamos. Porque pensábamos que había que convencer a los trabajadores y no por una votación rápida. Porque eso no es democracia. Ah, pero gané. No. Entender profundamente que es convencer a las masas que tienen que salir a dar la vida. No se puede hacer por una votación burocrática. Pero eso es la práctica de todos los días. No tenemos que esperar al día a tomar el poder. El compañero tiene razón. Y cuando tomamos el poder, ahí dice, no, ahora somos democráticos. No, si vos no fuiste democrático antes, no lo vas a hacer en ese momento. O sea, criticarás a otros que son más burocráticos que vos, sí, pero eso no alcanza. El problema es desarrollar y tener plena confianza que la gente, lo que haga la gente en conjunto es mucho mejor que lo que pueda hacer un grupo iluminado sin consultar a nadie, aunque tenga razón. Entonces nosotros somos fanáticos de eso, de esa democracia, de abajo, donde puede decidir, democracia de los trabajadores, democracia de la unidad de producción. Pero escúchame, compañero, el pueblo sobre dice que los tercerizados no son, estoy hablando de los compañeros que están con nosotros en el frente de izquierda, dice que los tercerizados del Sarmiento no son ferroviarios. Imagínense, pero es insólito. Nosotros decimos, son ferroviarios y tienen derecho a participar de las asambleas y de votar. ¿Qué me importa si Sacia, el sucesor de Pedraza, no lo reconoce? Nosotros lo reconocemos. Y eso lo reconocemos de verdad. La mayoría de los dirigentes sindicales del PTS, acá lo veo a Cucha, y hay unos cuantos más, han sido despedidos de sus trabajos por defender tercerizados. No por defender el salario. Que estaría bien también, si lo hubiera echado por eso. No solo, porque a veces, o Charlie Platowski, qué sé yo, sí, Tesina, al Ponque, a Leo, a Katy, los echaron por defender a los tercerizados, compañeros. Porque nosotros cuando decimos que hay la clase obrera es una sola, nos creemos de verdad. Pero lo tenemos que decir ahora, no, lo tenemos, sí, no, pero está en el programa. No, ¿qué hiciste vos? ¿Cuánto te jugaste para hacerlo? Sí, nosotros nos jugamos para hacerlo, compañero. A lo mejor ustedes no conocen la historia del PTS. El trabajo del PTS surgió planteando que la unidad de efectivos y tercerizados, precarizados, o como fuera la forma precaria de trabajo que tuvieran. Cuando vino la ocupación del indoamericano, las tierras allá cerca de Soldati, en Capital Federal, que la tenían que ocupar la mayoría, muchos eran argentinos, pero había un amplio sector, casi mayoritario, de peruanos, paraguayos y bolivianos, que tenían que ocupar esos terrenos porque en las piezas que alquilaban en la villa le habían aumentado terriblemente los valores porque ellos habían conseguido trabajo, estoy hablando bajo el kirchnerismo, habían conseguido trabajo, precario pero trabajo al fin, ¿no? Como tienen ahora la mayoría de los pibes venezolanos que han venido, tienen trabajo, andan con la bicicleta esa, repartiendo comida por todos lados, le habían aumentado muchísimo los alquileres. Entonces dijeron, no nos queda otra que ocupar las tierras. Y cuando ocuparon las tierras hubo represión conjunta del macrismo y del kirchnerismo con el saldo de 3 muertos.
Hicimos una delegación y fuimos con los dirigentes nuestros a la cabeza, todos los dirigentes sindicales del PTS y el Chipi Castillo, participamos y rompimos el cerco policial y fuimos a darle solidaridad a los compañeros bolivianos, paraguayos y peruanos que estaban ocupando esas tierras y habían sido reprimidos. Al otro día, el Poque Hermosilla, que dirigía CRAF, él fue con la banderita de CRAF, Comisión Interna de CRAF, fue increpado por los trabajadores, no de la Verde, sino de la Bordeaux, los que lo votaban al Poque, fue increpado de por qué había ido a apoyar a extranjeros, porque había ido a apoyar la ocupación de tierra. Claro, compañero, porque la clase obrera tiene la clase obrera en general tiene una conciencia atrasada, no tiene una conciencia progresiva. Hay que combatirla. O te adaptás a la conciencia y por lo tanto tomás los peores elementos de la clase obrera y terminás como el pueblo obrero reivindicando entonces que los tercerizados no son ferroviarios, porque así empieza, y los paraguayos entonces no son trabajadores, o no tienen las mismas condiciones, o los bolivianos, o lo combatís. Y nosotros hemos dicho, no lo combatimos, porque tienen tanto derecho como nosotros. Entonces, no fue en base a que, sí, los trabajadores estaban felices que el Poque estuviera. Y después, un día que lo contaba, Claudio de Carbonaro me dijo, y no sabe también a nosotros en el subte, porque Claudio, claro, no creo que estaba con banderita, pero ya solo él se destaca por el tamaño, y lo increparon. ¿Por qué corno ibas vos? Bueno, como digo, el PTS en esas pequeñas cosas se va forjando como un partido revolucionario. Porque son en esas pequeñas cosas donde uno va mostrando si tiene alguna pasta de revolucionario. ¿Eso alcanza? No, yo no sé el día que tomemos el poder, como decís vos, si nos toca tomar el poder y todo lo demás, si una parte no se va a burocratizar. No está garantizado. Lo único que está garantizado es que si funcionan organismos democráticos de las masas para controlar a ese gobierno que surja, y para nosotros el gobierno tiene que ser eso. Por eso cuando nosotros hablamos de soviet, Trotsky plantea, soviet son tres cosas. El soviet es para preparar la lucha por el poder. Cuando dice soviet, estoy hablando no ya, sino el soviet formal, organizado, armado. El soviet es para organizar la lucha por el poder, para tomar el poder y para ejercer el gerenciamiento del Estado nuevo que surge, obrero y socialista. Porque si no se basa en discusión democrática lo que hay que hacer en el país, qué es lo que hay que fabricar, qué es lo que hay que producir, todo, dónde hay que invertir, etcétera, si eso no es en base a ese organismo que surgió en la lucha, que fue capaz de tomar el poder y que siga siendo la base del Estado, eso va a degenerar. Lamentablemente, todos los procesos, la Revolución Rusa surgió con los soviets después de un desgaste enorme que tuvo con la guerra civil, extendió terriblemente, murieron los mejores cuadros bolcheviques, dejaron de tener peso y empezó a tener peso el aparato del partido. Entonces los soviets dejaron de ser la célula base de la organización estatal para ser el partido, y ahí empezó el proceso de burocratización. Ninguna de las revoluciones posteriores, por ejemplo, la que estamos cumpliendo ahora, 60 años de la Revolución Cubana, ninguna surgió con esta organización de base desde el inicio, democrática. Ninguna. Eso tomó el poder un ejército, el movimiento 26 de julio, se organizó como un ejército en forma vertical, y buenas noches. Por eso nunca se basó en organismos democráticos de las masas. No hay garantía. No hay garantía. La garantía es que exista en forma permanente en la educación y en la formación un partido que se base en estos conceptos, que se base en esta política y que tenga esta estrategia. La estrategia, por eso es estrategia soviética. No es para una lucha circunstancial, no es para un momento, sino que es una forma de organización democrática del Estado transitorio, porque lo que nosotros queremos es el comunismo, que desaparezca el Estado y que haya una comunión de productores libres. Alguno viralizó la foto cuando estaba bajo el arco. ¿Puedes avisar que pusimos la mesa con los libros del IPS después?
¿Dónde está? Las compañeras anuncian que han puesto una mesa con los libros del IPS y están ahí a la venta. Hay una... Allá están, donde estoy señalando. Está Camila ahí diciéndome dónde están las mesas. Y creo que están todos los títulos editados por... Esa es otra cosa. Nuestro partido ha hecho un esfuerzo enorme por tratar de reeditar los clásicos con mejoras de traducción que han tenido lamentablemente durante años pésimas traducciones al castellano de las obras, sobre todo de Trotsky, pero también inclusive de Lenin y de otros autores revolucionarios, y ese esfuerzo para nosotros es espectacular porque le sirve no solo a ustedes, sino a las próximas generaciones. Así que sería bueno que aprovechen el verano y se lean un par de libros de esos y que les guste. ¿Qué más? ¿Está? ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, tengo acá anotado. ¿Cómo lloran los barrios más marginados de la sociedad, trabajadores precarizados y desocupados luchando contra los punteros? No se escucha. ¿Cómo? Está nominado. Buenas. Bueno, la pregunta es esta. ¿Cómo yerran los barrios más marginados de la sociedad, trabajadores precarizados y desocupados, luchando contra los punteros y toda su mafia? ¿Es inevitable que esa lucha se convierta en una armada? Lo importante para organizar, lo que está planteando el compañero es muy importante, son dos, hay que separar la pregunta. No, pero no, porque en algún momento va a tener que ser armada, pero te quiero decir, la clave es si el desocupado, el marginado de nuestra sociedad, el que vive en calles donde no llega el colectivo ni a 15 cuadras, los sectores más marginados que son los que están más proclives a la influencia de las iglesias, de los punteros, y en Rosario el narcotráfico que pesa un montón. Solo si lo toma el movimiento obrero ocupado. Por eso no es una discusión menor esta con el pueblo obrero de Chicana. Si no lo toma el movimiento obrero ocupado, por eso lo que hizo el POC en su momento es algo educativo, porque los obreros de Kraft que ganan bien, o otros que podrán estar, o los de FATE, o los que se le ocurra, si ellos no toman los reclamos de los sectores agraviados de nuestra sociedad, de los pobres que no tienen trabajo, que están a merced de los punteros, no hay posibilidad de triunfo, y ni siquiera circunstancial, pero ni hablemos de triunfo revolucionario. La clave es organizar, o sea, ¿cómo se organizan? Y se organizan desde el lugar de fuerza que vos puedas tener, de una fábrica, que puedas hacer juntos con ellos un bloqueo, ir de afuera. Ayer fueron las compañeras a Nordelta. Las compañeras trabajadoras domésticas en Nordelta son casi 10.000, ¿sabían ustedes? Es inmenso. Entonces, esas compañías de Nordelta están solas ahí adentro. Si ellas sacan mucho la cara, si ellas se muestran mucho, van a sufrir la represalia de sus patronas o patrones. Entonces, desde afuera hicimos una acción para que se conozca, para que salgan los medios, para que si hay represalias sean más costosos para esos empresarios. Y sería bueno que las fábricas, fueron algunos compañeros dirigentes nuestros, lo tomen. Porque muchas de esas mujeres son obreras, son mujeres de obreros de fábricas. Lo que queremos es convencer a los obreros que luchan por las mujeres que son trabajadoras domésticas. Y el tipo dice, ponete mucho con la fábrica, no tiene nada que ver, pero no importa. Si no toman en sus manos lo que no pueden defender la gente que está desorganizada porque está en una por casa o dos por casa. Imagínense, no están como en una fábrica que hay 2.000 o 3.000 tipos juntos, o 5.000 o lo que sea. Entonces, la lucha, los pobres no tienen salida, salvo que caigan en manos de narcotraficantes, de punteros, de la iglesia o de quien sea,
si no están organizados junto a los trabajadores desocupados. Y esa es la batalla que nosotros tratamos de dar dentro de las organizaciones de izquierda. Bueno, muchas bolas no nos dan, pero bueno. Porque yo sé que es difícil, pero que sea difícil, no, digo, como estrategia nosotros lo planteamos así, si no, no hay forma, compañeros. Sentir que es una misma clase y no separada, de pobres y trabajadores que ganan bien. Y los trabajadores que ganan bien, que tienen auto y todo lo demás, después dicen, no, los chorros vienen de la villa. Y ahí empezamos la división, la burguesía hace esa división. Entonces nosotros tenemos que combatirla, en la medida que podemos, la tenemos que combatir. Después, si va a ser violento o no, eso ya lo determinará la realidad, ya lo determinará cómo vamos a eliminar a esos punteros, o a esos narcos, o a quienes sean dueños de la vida de la gente en esos lugares. Es algo que no podemos decir a priori, ¿entendés? Pero lo que sí es que si no se... Inclusive los estudiantes, todo hay que levantar como reivindicación, pero no para los días de fiesta, sino como una verdadera causa. Cuando yo les hablé antes de la coordinadora, compañero, estaría bueno que lo estudiaran, porque fue el proceso más avanzado que vio la clase obrera argentina, esa organización en coordinadora, que era una especie de soviet en el 75, estoy hablando, tuvieron un problema programático, dos problemas programáticos muy grandes. Uno fue que no tuvieron una alternativa política para decir, estamos contra el gobierno, proponemos un gobierno de los trabajadores, por ejemplo. Y la otra es que peleaban por, la lucha en ese momento era por la paritaria, por el aumento de salario. Pero en ese momento, como había una inflación brutal, lo que había aumentado muchísimo era la pobreza en general y las clases medias se arruinaban. El verdulero, el carnicero, porque esos precios lo quebraban al tipo de tener la deuda que tenía, los intereses que tenía que pagar por un crédito que había sacado. Y las coordinadoras obreras no levantaron ninguna política seria para ganarse a las clases medias empobrecidas por el Rodrigazo. Entonces también se preocupaban esa coordinadora por el salario del trabajador, se preocupaban por el puesto de trabajo de los que ya estaban con laburo, no se preocupaba por el sector, que es un sector enorme en nuestro país, y en algunos casos mayoritario, de sectores de clase media no asalariada. Entonces eso es lo que nosotros decimos, que buscar la hegemonía, buscar el apoyo popular, lo que hicieron los ceramistas en Neuquén. Los ceramistas en Neuquén se mantienen después de 17 años, compañeros, porque han logrado el apoyo popular a sus reivindicaciones, porque ellos han dicho, Sanón no es nuestra, sino Sanón es del pueblo, digamos, como una consigna central. Y lo han llevado a la práctica. Sector agraviado del pueblo que sale a pelear, están los ceramistas junto con ellos y tratando de dar. Por ejemplo, se inundó la otra vez, hace unos años, se había inundado el hospital de Santa Fe de niños y ellos donaron cerámicos para que se rehicieran todas las salas. Y así fueron ganándose el respeto de la población. Las coordinadoras del 75 le importaban 3 carajos que la clase media se arruinara. Eran parte, ¿me entienden que eso es un crimen, compañero? Porque era separar a los obreros de otro sector. Y otro sector se fue a la derecha y terminó apoyando el golpe militar. ¿Me entienden cómo termina la película? No tener política para los sectores pobres, como estás diciendo vos, de los barrios, o no tener sectores para la clase media, que no es tan pobre, pero vive mejor, es que esos sectores que fluctúan pueden terminar a la derecha, pueden ser carne de cañón. ¿Y qué son? Porque usted mira, pero ustedes son, compañeros, los sectores más pobres de la Alemania del Este, que era la Alemania que estaba bajo el comunismo. Los sectores pobres de Alemania del Este hoy votan a los fascistas. Y en Italia igual. Entonces, el proletariado, si no tiene una política para ganarse esos sectores van hacia Bolsonaro, van hacia los fachos, van hacia... Por eso, tener una política para que la clase obrera levante una política acorde a la crisis capitalista, para que le paguen los grandes grupos económicos, para que lo paguen el imperialismo. ¿Entendés? Nosotros no decimos que hay que confiscarle los ahorros a los pequeños ahorristas, decimos que hay que dejar de pagar la deuda a los usureros, a los buitres, a los grandes bancos, pero de ninguna manera decimos que los pequeños ahorros que tiene la gente en los bancos se los vamos a confiscar. Y eso quieren decir, usted, los comunistas y socialistas lo único que quieren hacer es expropiar a todo el mundo. No, al revés. Nosotros queremos que la gente que no sea expropiada, como ha sido
toda la clase media ha sido expropiada toda su vida, todo. Lo que ha pasado ahora en Francia, compañeros. Los sectores, hoy volvieron a salir los chalecos amarillos en Francia. Los chalecos amarillos demuestran cómo sectores que no están organizados en sindicatos pueden ser un factor determinante de inestabilidad política para el gobierno. Está en disputa el movimiento de los chalecos amarillos. Pero ¿quién no lo disputa? El movimiento obrero organizado en los sindicatos traidores no ha lanzado ni 10 minutos de paro a favor de las reivindicaciones de los chalecos amarillos. Y los chalecos amarillos consiguieron, compañeros, que le aumentaran 10%, que es una barbaridad. El 10% del salario mínimo es como 3 o 4 años de crecimiento, porque no es la inflación que hay acá, hay 2 o 3% anual. Y que se bajara y se anulara el aumento de la gasolina y del diésel. Y una serie de reivindicaciones que consiguió este movimiento espontáneo que ha surgido, que se extiende, y en la 9ª jornada que hicieron ayer enfrentando a la policía. Y no está el movimiento obrero. Bueno, esto, compañeros, está mal, esto termina mal. Por eso nosotros, que tenemos muy poquito en Francia, pero estamos en las intergares, o sea, los garage de los trenes, que surgió a partir de la huelga ferroviaria del año pasado, hemos hecho un esfuerzo para que ese sector participe y levante la reivindicación de los chalecos amarillos y reclame, como empezaron a reclamar los chalecos amarillos, que haya un paro de la CGT y las otras centrales sindicales en apoyo a sus reivindicaciones. Entonces nosotros apostamos a ese fenómeno, que si surge tiene que haber una conducción política, porque si no se va a desgastar o va a ser aprovechado por algún sector de derecha. Eso es inevitable, compañero. Entonces, es inevitable que suceda. Lo que puede ser que vengan todos para la izquierda. Pero eso si el movimiento obrero interviene. Si el movimiento obrero no interviene, la gente va a decir, no, los obreros no importa su vida, y a nosotros, que somos pequeños comerciantes, pequeños campesinos, trabajadores autónomos, cuentapropistas y algunos jubilados, le importamos poco. Ese es el drama que hay hoy en Francia. Pero es espectacular que surja esta movilización, porque demuestra que en Argentina la CGT está lejos de los chalecos amarillos. Es fácil demostrarle a un trabajador que para nosotros el modelo es, si quieren, es tomar el ejemplo, no es el modelo, pero tomar el ejemplo de los chalecos amarillos y no lo de andar con la velita en marchas de antorcha, que aparte ayer no había antorcha casi, en serio. En la marcha casi no había antorcha, era una cosa ridícula, ni siquiera habían preparado antorcha los burócratas. No sé si... Sí, me cerró para pensar. Bueno, ¿quién más? Sí. No, porque lo que decías de Francia, que además nos estamos ligando con los Valier, que son justamente los sectores más pauperizados en Francia, desde el ferrocarril, que justamente son los sectores que vienen de inmigrantes, que la policía está constantemente hostigando y también asesinando gente, y en Francia nos estamos ligando desde el ferrocarril con esos sectores, además de tomar las reivindicaciones de los chalecos. Sí, eso, el trabajo de los Valier, que son los suburbios, nosotros pudimos dirigir una pequeña huelga de 120 trabajadores, la mayoría eran hombres, pero los que ustedes van a ver en las notas nuestras del año pasado de Izquierda Diario, se van a ver mujeres afrodescendientes, bien negras de piel, porque ellas son no de lo que es históricamente la inmigración africana a Francia, que es del norte, que es la zona de la Media Luna, del Magreb, que son los... ¿cómo se llama? De Argelia y Túnez y de las viejas colonias francesas, sino que vienen de lo que se llama el Sub-Sahara, o sea, que es de la zona de Namibia y, bueno, qué sé yo, todos esos países, Somalia, muchísimas, mujeres que la huelga de Donetsk eran las que limpiaban las estaciones de ferrocarril, de una sola línea de ferrocarril, eran 120 nomás, y lograron triunfar, compañeros. Nosotros fuimos la única organización política que salió a darle el apoyo pleno a esas compañeras que recibían por su fondo de huelga mucha solidaridad. Y eso es muy importante porque no había esa actitud xenófoba en los trabajadores y en los estudiantes y en los jóvenes franceses, sino al revés, de mucho apoyo.
Y ese apoyo no solo fue en Francia, sino que ellas recibieron guita para el fondo de huelga de una cuenta que abrieron también. Le depositaron guita de Namibia, de Somalia y no me acuerdo de qué otro país. Depositaron guita para el fondo de huelga, que tuvieron mucha guita y lograron triunfar. Era un conflicto chiquito, el de Onet. 120 laburantes. Era mayoría hombre, los hombres tenían medio vergonzoso y las mujeres estaban con sus vestidos tradicionales, multicolores. Eso es un cambio profundo, compañero, de educar, porque el Partido Comunista y el Partido Socialista durante años educaron al proletariado francés en la xenofobia y en el odio a los argelinos. Argelia era una colonia francesa que se logró independizar. Hace más de 50 años, 60 años, se logró independizar de Francia. Pero sin embargo los obreros organizados en el Partido Comunista, no los obreros, el Partido Comunista, el Partido Socialista eran profundamente xenófobos de esos trabajadores y trabajadoras argelinas que peleaban contra el imperio francés. Entonces, es tan chiquito, pero es como demostrar una organización revolucionaria puede hacer hincapié aún en uno de los países más racistas que hay, que es Francia. Ya está, terminamos. Ya no se ve nada. Antorcha, por ejemplo. Nos falta una antorcha.